En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de los sueños. ¿Cuál es el sueño común en el mundo? Te contamos todo. Y hacemos un análisis del reporte de tendencias tecnológicas de McKinsey. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana me acompaña el cumpleañero John Black. ¿Cómo estás, John? Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, 9 del 9. Ese es día icónico para mí y el día en que le doy una vuelta teórica al sol, aunque faltan algunas horas adicionales que luego se reponen. Pero gracias por estar acá y celebrándolo contigo, Fer, y contigo que estás escuchando este podcast. Y además, recién llegada de Chile, Fer. Recién llegada, la verdad es que todavía estoy súper cansada, te lo dije, no sabía qué tan cansada estaba, pero muy contenta, con mucha satisfacción, que ya seguro platicaremos al final de este episodio o si no, en el próximo. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y vamos a comenzar con algo que me parece de esas cosas que casi nunca nos preguntamos, pero que son súper curiosas y quizás si le rascamos un poco podrían reflejar mucho del pensamiento colectivo que se tiene en el mundo. Estoy hablando de los sueños. Y hace unas horas encontré un artículo que no es tan nuevo, es de febrero de este año, que hizo una plataforma que se llama Mornings, que son de Reino Unido, e hicieron un estudio de los sueños a través de las fronteras o en todo el mundo, ¿no? Se llama Dreaming Across Borders. Con visualización de datos, pues reflejaron los resultados de este estudio, que prácticamente lo que pueden encontrar aquí es cuál es el sueño más común entre cada país. Y la verdad, insisto, las cosas que te encuentras acá pueden un poco enseñarte en qué anda el mundo en este momento, porque además el estudio evidentemente es muy reciente y te dice, primero, los 5 sueños más comunes. A nivel global, los 5 sueños más comunes son que se te cae un diente y acá le dan una interpretación, o sea, dicen, a ver, bueno, el que se te caiga un diente implica o puede significarse una falta de confianza en sí mismo o pena o sí, simplemente cuando dices, híjole, no lo voy a lograr, bueno, esa falta de confianza acerca de tus pequeñas metas o tus metas a corto plazo. Si tú en ese sueño de que se te cae un diente estás actuando con calma, puede significar que estás tratando de resolver esa situación, ¿no? Y me encanta porque casi, insisto, nunca pensamos en esto y yo no esperaría que el sueño más común a nivel global es que se te caiga un diente. Sí me acuerdo que cuando nuestras abuelas decían que si había soñado a alguien, por ejemplo, que morir, le estabas dando como vida, ¿no? Cuando se lo platicabas a la persona. Y esta no es una ciencia, pero es una interpretación de estos sueños colectivos súper interesantes, ¿no? Y creo que, o sea, yo no había tomado conciencia de que podría haber un eje común de sueños para todos. Eso, o sea, yo la verdad pensaba que, pues que cada persona sueña cosas distintas, pero que hubiera un punto común. Y vamos a hablar de Norteamérica. Si bien hay un top 5 de sueños globales, que ya dije que el primero es que se te cae un diente, el segundo es soñar con serpientes, el tercero es soñar que estás embarazada,
El cuarto es soñar que te casas y el quinto es soñar con tu ex. Esos son los 5 sueños a nivel global más comunes. A ver, ¿tú has soñado estos 5? A ver, que se me caiga un diente, sí he soñado. Sí he soñado. Con víboras, no. Muy pocas veces. No, yo nunca, pero he soñado que me caigo de un árbol como si fuera un chango. No, pero sí he soñado. Muy poco, pero sí he llegado a soñar con víboras. Que estoy embarazada. Nunca he soñado que estoy embarazada, pero he soñado que tengo un hijo o hija. Yo nunca he soñado. Pero que ya está, que ya está. Ya no es vida intrauterina, ya está fuera. Yo no he soñado nunca que estoy embarazado ni que tengo un hijo, pero es muy constante que vuelo. ¿Que muy vuelas? Constante, vuelo. Ok. Sí, yo pensé que el volar iba a estar en los más comunes. Sí, porque es muy constante para mí, ¿eh? En el cuarto está que te casas. No, fíjate tampoco. que nunca he soñado que me caso. Eso sí, ¿no? No, casarse como la celebración. Ajá, la eso. boda y como así, no. Es quizá porque tú y yo no creemos en eso, ¿no? Sí, tiene que ver. Y el quinto, soñar con tu ex, sí. Sí, he soñado. Sí. Todo el tiempo, es decir, desde que era joven hasta la fecha actual, ¿no? Es como recurrente que de repente tu cabeza haga un viaje a ese pasado. Y sí, por supuesto que Incluso, ¿sabes qué? A mí me pasa que no he soñado solo como en un contexto de estar con esa persona, sino incluso como que si en esta vida esa persona estuviera, pero obviamente no somos pareja, pero está, ¿sabes? Como si fuera un amigo o fuera, no sé, en mi trabajo, como no necesariamente afecto una relación, claro. sino en una circunstancia ya más sana o no sé cómo decirlo, como más, sí, ya fuera de la relación. Eso es interesante. Ahora, Fer, ¿por qué no damos un viaje por el mundo para saber cuál es el sueño más recurrente del mundo? Porque dijimos los más recurrentes como en su generalidad, pero de repente cuando vas al mapa... Ver, vamos por continente, ¿vale? Vamos primero a Norteamérica, que es donde estamos acá nosotros. Canadá, Estados Unidos, México. Pero espera, no. Norteamérica está Antigua y Barbuda, espérame, no te vayas. Oh, ya vi. Están las Bahamas, está Belice. Vale, vamos. Ok. Pero empezamos de arriba para abajo, ¿no? Sí, en orden alfabético. Sí. En Antigua y Barbuda, el sueño más común es que se les cae un diente. En las Bahamas, el sueño más común es soñar con una paloma. Wow. En Belice es con dinero, soñar dinero. En Canadá, de igual forma que se les cae un diente. En Costa Rica, la muerte. ¡Wow! ¿Qué tal? En República Dominicana, las serpientes. En El Salvador y Guatemala, adivina qué son, John. No sé. Piojos. ¡Wow! Soñar con piojos. Nunca he soñado con piojos. En Haití... También en Nicaragua. Son esos 3 países que piensan con piojos. Es verdad, está ahí. En Haití sueñan con autos. En Honduras con serpientes. En Jamaica con bebés. Y adivinen en México cuál es el sueño más recurrente. Soñar con el ex. Vámonos. En Panamá, serpientes. En San Vicente y Granadinas, soñar estar embarazada. Bueno, no se puede estar embarazado, pero embarazadas o que tienen una relación con un bebé. Trinidad y Tobago, serpientes. Y Estados Unidos, que se les cae un diente. Eso es como estamos en Norteamérica. Norteamérica. Está cañón, ¿no? No, es que está fortísimo porque además como que países que tienen en común, ¿no? Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos son... y Antigua y Barbuda son los que sueñan que se les cae un diente. Pero, por ejemplo, soñar con piojos o soñar con serpientes... Sí. El de los piojos me sorprendió mucho. Y el de Bahamas, no entiendo por qué las palomas. Eso. Luego, vamos a Sudamérica. Argentina, soñar con arañas. En Bolivia, con bebés. En Brasil, con serpientes. En Chile, con ratones. En Colombia, también, con piojos. En Ecuador con serpientes, en Guyana con bebés, en Paraguay con serpientes, en Perú con ratas. Ve Perú y Chile, que son como uno arriba del otro, uno debajo del otro. Uh-huh. Es el mismo roedor, solo que unos ratas y otros mouses, ¿no? Ratones. Bueno, no es lo mismo. Sí pertenecen a la misma familia, ¿no? Son los mismos, me refiero a que son roedores el sueño. Sí. Luego tenemos Surinam, que a mí a veces hasta se me olvida que existe.
sueñan con bebés, en Uruguay serpientes y en Venezuela también piojos. Impresionante, ¿no? Sí, sí. O sea, sí entiendo, por ejemplo, Brasil, Snake, o sea, las serpientes sea, ¿no? O sea, se entiende sí, como regionalmente. que entiende, como que la influencia del Amazonas quizás, ¿no? Lo mismo con Uruguay, ¿no? Ajá. Lo mismo Paraguay. Pero Argentina, o sea, con arañas, tendría que ver un poco la geografía y cómo está la zoología del lugar para poder entenderlo y correlacionarlo, ¿no? Sí, es interesante. Ahora vamos a otros continentes no nos va a dar tiempo de verlos todos, pero nada más. Vamos a Europa. Vamos a Europa, ¿vale? Y vámonos con algunos, no voy a decir todos porque pues Europa tiene muchos países, pero por ejemplo, si te vas así a como los más extraños, en República Checa también es común soñar con la muerte. Por ejemplo, en Grecia sueñan con sombreros. Wow, es verdad. O sea, eso es muy, muy interesante. En Islandia sueñan con la nieve. Creo que ahí, obvio, tiene sentido, ¿no? Oye, pero hay una correlación. Tú estás viendo seguramente el listado, pero no estás viendo el mapa gráfico. Si te vas al mapa gráfico y haces una correlación de Norteamérica con Europa, toda la parte norte, es decir, es ejemplo, soñar que se les cae dientes. Sí lo vi. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suecia. Ajá, exacto. Todos ellos sueñan que se les caen los dientes. Irlanda, Reino Unido, como dijiste, Holanda, Bélgica, se les caen dientes. Lo mismo España, ¿eh? España también. Ándale, sí es cierto. Pero ve, tú, en México, que soñamos con relaciones pasadas con nuestros ex, somos iguales que los franceses. Sueñan igual. Los franceses también, es verdad. Sí, o sea, sí, cuando ya ves, es que hay dos formas de verlo. Cuando entran a la página, que la página es mornings.co.uk o UK, ahí se van a encontrar con este estudio. Y hay dos formas, en un listado, que es una tabla en la que puedes filtrar el país que te interese o la región que te interese, y luego hay una visualización en un gran mapa que también lo hicieron muy bien. Entonces tienes razón, John, ahí se ve como algunas correlaciones. Pero es muy divertido que Grecia es el único que sueña con sombreros. Con sombreros, o sea, eso. Todos los demás, no. O sea, tanto Bahamas como Grecia son muy peculiares, ¿no? Sí. Bahamas soñando con palomas y Grecia con sombreros. Seguramente hay una connotación cultural ahí de sombreros que habría que estudiar, pero esto es justo lo que revela este tipo de estudios. Y en África, por ejemplo, hay lugares en los que sueñan, en Nigeria, con sexo, o sea, sexo, así, a secas, ¿no? Claro, igual en Ghana. Y dices, ok, ahí hay algo, tiene sentido. O sea, ahí es donde entra toda la reputación de los africanos, ¿no? Sí, que luego, exacto, es que como estos mitos o estas ideas o estos clichés que a veces tenemos de ciertas regiones pareciera que van construyendo la narrativa a tal grado que ahora en este estudio se ve, ¿no? Que los sueños están relacionados con eso. Claro. Y por ejemplo, en Australia también el común es soñar que se les cae un diente. Claro. Ahora, otra cosa que me llama la atención, que en Japón, fíjate. Espera, antes de que te muevas de África, hubo dos que me dolieron muchísimo. ¿Cuál? El primero, ya sé cuál. Etiopía, que sueña con zapatos, lo cual logras entender el estado económico y social del lugar como para soñar con calzado. Y el segundo... Sudáfrica, que sueñan con dinero, ¿no? No. Eating, ¿cuál? Comer. Se llama Botswana el lugar. Claro. Sueño con comer. Uf. Esas dos me dejaron, la verdad, o sea, reflexionando muchísimo sobre lo que te revela del lugar, el estado del sueño o el tópico del sueño, ¿no? Sí, eso es muy fuerte, toda la razón. Porque, y es que justo eso iba, o sea, por ejemplo, Japón, Francia y México son los que sueñan con sus ex, ¿no? O sea, por eso te decía al inicio, si a esto le rascáramos un poco, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué significa para una persona soñar con su ex? Porque creo que no solo es la figura de esa persona, que por supuesto es porque significó algo en tu vida o porque para ti fue importante, eso lo puedo entender, pero creo que también se va como a un arraigo hacia el pasado, ¿no? Como, sí, exacto. Como a no soltar, quizás. Porque aquí, por ejemplo, en la interpretación, lo que le dan de explicación a soñar con tu ex es que sugiere que alguien, como que tú traes a tu mente a alguien que te brinda ciertos sentimientos
y que te hace sentir como un confort de haber estado ahí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí son patrones de comportamiento, en eso tienes toda la razón y por eso es que me pareció muy interesante. Y obviamente habría que ver cómo fue hecho el estudio, ¿no? Cómo fue tomado, cómo fue realizado, cuántas personas. Pero sí creo que al menos en esta primer fotografía nos puede dar, como dices tú, John, como un estado de en qué andamos en nuestro inconsciente, porque al final los sueños, pues no es que... Bueno, sí. He conocido personas que sí, pero son las menos, que pueden controlar qué soñar, pero la mayoría de nosotros te acuestas, duermes y ya. No es tan programable, ¿no? Sí, exacto. Ahora, por ejemplo, de todo África, solo hay 2 países donde sueñan con las relaciones del pasado, ¿no? Togo y Madagascar. Y ya, todos los demás sueñan otras cosas. Sí. Ahora sí, vámonos a Japón, Fer. Bueno, a la parte oriental. Vamos a la parte oriental que tú dirías, porque además, ¿sabes que esto nos pone en un punto común a países que no tenemos mucho en común? Exacto. Y eso también me pareció interesante. Por ejemplo, ya dije Japón, que también sueñan con Yo pensaba que en Japón soñaban con tamagotchis. Con robots. Con tamagotchis. Exacto. Sí, oye, pero un tamagotchi puede ser una ex relación, ¿eh? No también, no tengan cuidado. Ok, fíjate que en Camboya sueñan con cocodrilos, por ejemplo. Claro. Sí se explica, ¿no? Sí, en Bután sueñan con arcoíris. Wow. En Pakistán con la muerte. Claro, ¿no? Como que ahí vas entendiendo, como dices tú, la situación. Sí. Y en la gran mayoría, por ejemplo, en la India, en Sri Lanka, en Sri Lanka también con la muerte. En la India y en Myanmar, por ejemplo, sueñan con serpientes. Y toda la parte de Nepal, Laos y Vietnam también están ahí con serpientes. Wow, de todo esto me sorprende mucho lo que Bután trajo, ¿no? Me encanta el arcoíris. Sí, ¿qué pasa? O sea, wow, creo que es el sueño de todos los que estamos leyendo, como que el más... ¿Bonito? Sí, es como, wow, sí, es lindo. Es lindo, obviamente acá te explican la metodología, cosa que no nos hemos dado la tarea de revisar. Pero más allá de eso, que podríamos... Siempre en estos estudios globales es difícil que la metodología sea como 100%... Sí, no. ¿No? Como que 100% refleje. Representativa del mundo. Exacto. O sea, tiene que ser un extracto de la sociedad y hay que ver si fue una encuesta en internet o si salieron también a la calle, ¿no? Pero hay una cosa, dejan un poquito la parte de Japón y de Asia. En el este hay un lugar en Jordania que sueñan con que les cortan el cabello, Fer. Oh, wow. Ese es el sueño recurrente. Sí. Está cañón. Y por ejemplo, en Qatar sueñan con el mar. Ok. Ahora, insisto con el tema de la metodología, porque tomaron estos datos en su gran mayoría de búsquedas de Google. O sea, cuando tú vas a Google y dices, ¿qué significa soñar tal cosa? ¿No? Y por eso dicen que no es tan representativo. Pero yo sí creo que es un primer paso y que haya tantas en común, ¿no? O sea, que tú en este país o en Japón o en Francia estés buscando qué significa soñar con mi ex, pues significa que realmente sueñes con tu ex, porque ¿por qué querrías una explicación de un sueño que no has tenido, ¿no? Pero bueno, ahí está, se los dejamos, creo que es interesante para indagar un poco más sobre nuestra inconsciencia colectiva. No, ¿sabes qué? Yo sí creo que sí es representativo, ¿eh? O sea, hace todavía 5 años, Google representaba entre el 91 al 98%, dependiendo del país, de todas las búsquedas de internet que se hacían. Hoy ya se distribuyó entre las búsquedas que están ocurriendo dentro de TikTok o lo que ocurre dentro de YouTube, ¿no? Uh-huh. Que también tendría, o sea, como que cruzar estos datos. Evidentemente es una muestra de lo que la gente, cuando haces un Google search, en el interés de lo que tú como ser humano tienes sobre un determinado tópico. Y eso te da un volumen y evidentemente una tendencia a lo largo del tiempo de cómo va evolucionando dicha búsqueda. Sí creo que es muy válido. O sea, creo que la metodología es una herramienta de metodología online. Faltaría casarla con una herramienta offline y que Exacto. esté como más en la cultura y no en la estadística de búsqueda, que machara y le diera sentido. Pero creo que la primera Polaroid que nos da este reporte es bien interesante y yo voy a hacer un ejercicio personal y los invito a todos. Hagan un listado de su top 5 de sueños.
ese listado de top 5. Vale, y lo leemos acá. Sí, lo vamos a Me preguntar encanta. en nuestras redes sociales. Lo voy a Es dejar más, como... ¿sabes qué? Podríamos hacer, ves que al final del año hacemos un recuento de los 10 libros, las 10 películas. Igual podríamos hacer el de 10 sueños. O Sí, sea, porque tú y yo, Fer, digo, tú y yo tenemos sueños anormales. De hecho, sí, a veces parece que estamos en drogas duras, pero sí, ahorramos pero sí mucho hay sueños dinero. comunes. O sea, por ejemplo, este que decías de soñar con volar, creo que es un sueño recurrente para mí también. Sí. Entonces, sí, yo creo que nos empiezan a enviar como su información. Lo vamos a poner en las redes sociales. Vale, Cada vale. quien en nuestro perfil. Y es como, pregunta para el podcast. Y ya, la gente contesta, ustedes contestan, ¿va? Pero lo vamos a poner en todas las redes sociales porque luego dicen, ay, solo lo ponen en LinkedIn. No, también en Instagram también. Así, Va, me gusta. ya está, pues ya está. Esto lo dejamos como capítulo 2 para saber qué estamos soñando todos. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast. Fer, y ya dejamos la zona esotérica. Exacto. Como de adivinación y lectura de sueños. Que hoy es la primera vez que hablamos de algo así, ¿eh? En toda Pero la es historia que del está podcast. padre, ¿no? Creo que también, o sea, es que forma parte del pensamiento creativo, porque, oye, ha habido sueños en los que soy más creativa que en la vida real, entonces... Ha habido sueños en los que resuelvo problemas de la vida real y cuando Exacto. despierto es como, no me acuerdo, ya estaba resuelto, lo trabajé toda la noche. Y no te acuerdas. Exacto. Te ha pasado. Sí, sí, sí. También utilizaba que, no sé, por ejemplo, mañana cuando ibas a la escuela, ¿no? Cuando tenías un examen. Ajá, Ya, yo sí. me ponía el libro abajo de la almohada, pero previamente poner el libro, abría como todo eso y lo leía por última vez. Y eso inducía que yo soñara un poquito de eso. Y al otro día cuando me levantaba, le encontraba más sentido y recordaba por la correlación de mi inconsciente pensando ese contenido, ¿no? Y para mí me funcionaba muchísimo. Ok. Pero ok, ya llegamos, después de haber dejado esta zona de los sueños, ahora vamos a una zona en donde McKinsey anualmente hace un reporte. Es la primera vez que vamos a hablar de McKinsey y este reporte en el podcast sobre las tecnologías, las tendencias tecnológicas más importantes del año, que ellos consideran que se están convirtiendo en algo importante. Pero además, perdón, importante para las empresas. Sí, o sea, pues, a las compañías. Exacto. Y que además sí vienen traqueando año con año, ¿no? O sea, no solamente es algo que llegó y ya está ahí y se lo abandonan, sino que también debido a las métricas que tienen un algoritmo donde le van dando y van calificando la relevancia tecnológica, la adopción por las compañías, etcétera, y eso entrega una calificación y lo mueven dependiendo de cómo maduró o decreció esa tendencia con el tiempo. Al final el único objetivo es traer un listado, si no me equivoco son 14, Fer, de ¿Sí? tendencias base que ellos detectaron y que desde su punto de vista están ahora siendo absolutamente relevantes para la toma de decisiones de las compañías. ¿Qué significa? Que si tú lideras una compañía ahora mismo o eres colaborador importante respecto a la toma de decisiones, estas 14 tendencias que solo vamos a enumerar rápido y como medio explicar un poco, son absolutamente importantes en la agenda para incluirlo respecto a lo que el mundo se va a convertir, no solamente en lo que resta del 2022, sino lo que se va a seguir haciendo en el resto de años. Así que, Fer, ¿hacemos un listado? Sí, vamos a comenzar con la 1, que es la inteligencia artificial aplicada. Y aquí nos habla de la edad del silicio, ¿no? En la que hoy estamos. Y cómo estos modelos capacitados de aprendizaje automático se pueden utilizar para resolver problemas de clasificación, predicción, control, automatización, incremento de capacidades, ofertas e incluso tomar mejores decisiones. Lo cual me parece absolutamente cierto. Creo que ya hemos platicado a fondo y sobre todo en nuestras redes sociales todos los días sobre esta incursión de la inteligencia artificial en el terreno creativo. Y ayer todavía en la noche, Fer, platicábamos un poco de Natalie Nixon, este pensamiento de 3i que tiene sobre la creatividad, de cómo la data sumada con la intuición y sumado con la improvisación en un contexto de curiosidad funciona para la creatividad humana,
Pero cuando volteas a ver la aplicación de la inteligencia artificial, resulta que es exactamente igual, solo que todavía la inteligencia artificial depende de comandos de respuesta de nosotros para que ella haga sus respuestas o los resultados de vuelta. Y la pregunta que hacemos tú y yo es, ¿qué va a pasar si todo este pensamiento automático y aprendizaje automático termina que la inteligencia artificial genere N cantidad de resultados? Entonces ahora la humanidad, en lugar de ser creadora de ideas, ahora lo que vamos a hacer es curadores de ideas. Es decir, si la inteligencia artificial pone 1000 ideas posibles de resolución de un problema, los humanos necesitamos tener toda nuestra creatividad y habilidad para seleccionar de esas 1000, 1 o 2, que son las que culturalmente se ven mucho más importante para tomar y de repente jugarlas en el terreno de lo real. Esta aplicación de la inteligencia artificial en temas predictivos, de control de problemas, de automatización de actividades, justamente va para allá. Y la verdad es que con estos ejercicios de inteligencia creativa que estamos viendo, de inteligencia artificial, te das cuenta que ese mundo ya está aquí, Fer. Sí, y lo que me gusta de este reporte es que no solo se queda en la superficie de esta tendencia es importante o esta tecnología, sino ya tienen datos de cómo esta tecnología ha ayudado a incrementar el revenue en algunas compañías y cómo incluso ha ayudado a disminuir costos. Y en las industrias que más se ha utilizado hasta ahora, y de acuerdo a este estudio, la inteligencia artificial aplicada ha sido en el tema de operaciones, de servicios, manufactura, recursos humanos, marketing y ventas, riesgo o medición del riesgo, en la cadena de valor y de distribución, en el departamento o en el desarrollo de productos y servicios, en la estrategia y las finanzas corporativas, y incluso ahí ponen al final como a través de otras actividades, ¿no? En esas otras actividades está agricultura, educación y entretenimiento y medios de comunicación. Exacto, entonces no es como, ay, la inteligencia artificial podría ayudar, no, ya está ayudando y te muestran con datos. Esos datos obviamente no los vamos a compartir ahora, ya es para quien quiera como darle un detalle al reporte. Pero me parece interesante porque ya no es un tema de suposición o de creer, esta tecnología me va a ayudar, sino es con datos te muestran cuánto han incrementado en ganancias las compañías y cuántos costos se han ahorrado gracias a la aplicación de esta tecnología. Y además puedes entender, por ejemplo, un dato importantísimo que los CEOs y la gente que está administrando la compañía lo ve con mucha fuerza, es que te ponen un círculo. Por ejemplo, el círculo del 2018 había 65 billones de dólares en inversión, pero ahora pasó de 65 billones a 165 billones de inversión tan solo en el 2021, que es el reporte inmediato que ellos tienen para hacer este análisis. O sea, logras ver la trascendencia de cómo evolucionó una tecnología que era en ese momento muy importante y ahora es tremendamente importante en el grado de atracción e interés de las compañías que la están haciendo posible. Ahora, John, vamos a pasar a la 2 porque si no, nos clavamos en una y no nos da tiempo. La 2 es conectividad avanzada. ¿Qué significa? Las redes celulares, tanto las 5G como las 6G, las redes inalámbricas de baja potencia, los satélites de órbita terrestre y otras tecnologías que tienen que ver con conectividad o con soluciones digitales, pueden impulsar realmente el crecimiento y la productividad en todas las industrias. Lo que me gusta de esto también es que son tecnologías que pueden ser aplicadas a un montón de cosas. O sea, no nada más es, pero es que yo no fabrico esto o yo no me dedico a tal industria. No importa en qué industria estés, esto te puede ayudar. Uno de los ejemplos es el Apple Watch de última generación. Ultra se llama, si no me equivoco. Que dependiendo si tienes red o no tienes red en tu teléfono móvil, esta chiva, si te accidentas, manda el reporte justo por esta conectividad avanzada que tiene. Y si tú chocas en tu auto y quedas inconsciente, el smartwatch entiende que tuviste un accidente y manda el reporte a lugares de emergencia y para que te vayan a asistir. O sea, a eso va, por ejemplo, alguien de la salud, ¿no? Alguna compañía que se dedique a la industria de la salud que dice, ¿y esto para mí qué? Eso es exactamente para qué. O sea, si tú le das un dispositivo a tus usuarios donde además estás protegiéndolo, o si eres alguna compañía de seguros, te das cuenta que la conectividad que le puedes dar a tus usuarios para tener estos datos y cuidarlos más en el servicio de protección
puede ayudar mucho más. Ahí depende mucho de la creatividad aplicada de este tipo de tendencias, pero el ejemplo está clarísimo. Y en el reporte vienen muchos ejemplos, o sea, viene, por ejemplo, en la industria de los videojuegos como la conectividad juega un rol súper importante, o en el análisis en tiempo real de emociones para las personas y entonces saber exactamente qué producto ofrecerle. No sé, viene también obviamente la conectividad en el tema de los vehículos autónomos, pero también de la asistencia a distancia. O sea, hay muchas industrias en las que puede ser aplicado. Insisto, ahí en el reporte vienen varios ejemplos. Y creo que también lo que cabe resaltar, John, de esta tecnología es el mismo dato que compartías sobre el valor de esta tecnología en el 2018, que era de 212 mil millones o billones, como ellos lo manejan, y que ahora en el último dato es de 166 mil millones, ¿no? En términos de la inversión que se está haciendo en esta tecnología. Entonces vemos que también crece. Vamos a la tercera, que es el futuro de la bioingeniería. Que aquí me encantaría. Sí, no, es que está tremendo lo que está pasando a nivel de las tecnologías que mejoran la salud y el desempeño humano. Y que además tienen que ver también con las cadenas de valor de los alimentos y por supuesto con la creación de productos y servicios innovadores. Entonces aquí tenemos un montón de ejemplos en el reporte que hablan sobre cómo, pues sí, o sea, yo, y aquí sí voy a mencionar un proyecto que vi en Chile, John, de cómo están programando a nivel molecular las bacterias para que solo hagan ciertas cosas. Entonces, si una bacteria, no sé, imagínate, solo come ciertos plásticos, se está utilizando esa bacteria para reprogramarla y que ahora también coma otros plásticos. Sí, exacto, y eso obedece a una problemática actual gracias a esta tecnología, e inclusive se está creando o alterando artificialmente, como todo lo que hacemos en diseño, alimentos, ¿no? Ahora con este incremento de temperaturas necesitamos que las manzanas, los granos, las frutas, las verduras en su arquitectura biogenética sean mucho más resistentes al calor o a las sequías, y esa alteración que va a haber en la tecnología de bioingeniería va a ayudar a eso. De hecho, otro ejemplo que mostraron en Chile, como ellos son el segundo país más importante en exportación de salmón, para trasladar el salmón de un lugar a otro, pues tienen que haber cadenas muy, incluso decían, de laboratorio, o sea, de situación de inocuidad a ese grado de laboratorio, porque si no, el pescado se echaría a perder. Una científica desarrolló como una capa de pintura orgánica que le ponen al salmón para que no se descomponga y llegue fresco a tu plato. Entonces, eso está increíble. Creo que esta área de bioingeniería se va a convertir en la más importante, ojo, por encima de todas las tecnologías disponibles en los siguientes años. Y ya estamos viendo su crecimiento, o sea, está creciendo a niveles de inversión de 2018 de 37 billones y ahora están en 72 billones, o sea, casi ha crecido casi 3 veces, ¿no? El grado de atención. Y el doble. 37, sí, es cierto. Y con la atención que está recibiendo todo este tema de calentamiento climático, calentamiento planetario, pues esto va a ser la respuesta. O sea, esta tecnología es la respuesta porque no va a cambiar otra forma más que teniendo mejor tecnología, y creo que la bioingeniería va a sustentar la vida y la problemática que tenemos ahora mismo. Vale, ahora vámonos al futuro de la energía limpia, que también es otro tema de la agenda, sobre todo las empresas que se están comprometiendo a cero emisiones o net zero. Y justo esta parte ayuda, ¿no? La energía limpia está ayudando a impulsar a llegar a esas metas de cero emisiones de gases de efecto invernadero en la cadena de valor. Y bueno, desde la generación de energía hasta el almacenamiento y la distribución de la energía. Y aquí evidentemente pues también hay un incremento de un año a otro. En 2018 era de 258 mil millones, en 2021 ahora de 257 mil. Bajó un millón, pero yo creo que se ha mantenido en términos de interés. De ¿no? interés, exacto. O sea, si lo ves en el cuadrante que ellos tienen, no lo ponen en el tope de la innovación. Creo que ya está en una zona intermedia baja, ¿no?
pero el interés está a tope, es decir, toda la industria está apostando por esta energía limpia, creo que por el statement que provoca y además por los datos que ya hay estudios de mercado donde las personas están mucho más interesadas en apoyar y consumir productos de compañías que tengan este statement, pero en términos de inversión, o sea, se ha mantenido inclusive bajo 1, ¿no? Pero ahí está, o sea, sigue siendo grande, o sea, parece grande decir que bajó 1, pero es un círculo muy grande en el interés que está teniendo esta tecnología. Aquí justo menciona en el análisis del reporte que una de las razones por las que posiblemente bajó este 1,000,000,000 es porque están resolviendo ahorita el tema de costo y eficiencia, ¿no? Y como son tecnologías que son bastante robustas, por ejemplo, la producción de hidrógeno, la electrificación, hay muchas cosas de la infraestructura que hay que resolver antes de introducir las energías y por eso hay como un nivel o sobre nivel de incertidumbre que hay que resolver antes. Sí, de hecho hay un debate muy fuerte sobre si es eléctrico o si es en hidrógeno o alguna otra alternativa. Hay quien está intentando temas solares, ¿no? Exacto. Y también temas de fuerza eólica. O nucleares inclusive, sí, ¿no? Entonces, sí es importante, creo que en el presente, comparado con la bioingeniería, que va a ser lo más importante en los siguientes años, en el presente esta es la más importante, porque por ejemplo las tensiones que ahora hay en el mundo, sobre todo en la parte de Europa-Asia con Rusia, que está condicionando la entrega de gas, la respuesta a esa condicionante y no depender de los gases que nos ponen o los combustibles o de los que combustibles, mueven, ¿no? Sí. Es esta. Entonces, por eso creo que el interés es enorme, está hasta la derecha, o sea, son de los más interés, de hecho es la zona de mayor interés ahora mismo en el reporte, pero todavía hay una incertidumbre sobre cuál es el camino. Ahorita el volado está en el aire y todas están trabajando para lograr ser mucho más eficiente y ya con ello volverse como en el estándar de esa energía. Luego tenemos el futuro de la movilidad, que esta la verdad es que también está entre las que han crecido más, de 139,000,000,000 a 236,000,000,000. Sí. Y bueno, como sabemos, estas tecnologías de movilidad tienen como objetivo mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del transporte terrestre y aéreo, tanto de personas como de mercancías. Así que aquí están metidos pues todos los esfuerzos que se están haciendo, como decías tú, John, para introducir nuevo tipo de vehículos, y ya sea autónomos o no. Ford, por ejemplo, yo en los martes que publico patentes, Ford está publicando patentes a lo bestia sobre cómo va a ser este futuro automatizado en términos de la movilidad. También aquí entra el tema de la electrificación y de la movilidad inteligente, de los vehículos conectados, pero ¿sabes qué me preocupa un poco? Y esto sí lo tengo que decir, que todo el tema que están llamando Smart Mobility o movilidad inteligente no está incluyendo, John, y eso me abruma mucho, otras alternativas al vehículo. O sea, todo es vehículos conectados, vehículos automáticos, vehículos electrificados, y es como, no está mal, pero creo que están dejando de lado otros temas del futuro de la movilidad, que tienen que ver con andar en bicicleta o en otros vehículos que no necesariamente sean el automóvil. Yo sí he visto algunos ejercicios, pero como tú lo mencionas, siguen siendo muy larvarios, ¿no? O sea, sigue siendo mucho más especulativo desde el punto de vista de diseño, de cómo podría suceder, pero todavía no ha llegado a la zona de manufactura o de proyectos reales ya testeados allá afuera. Yo sí veo que esta zona del futuro de la movilidad tuvo un crecimiento y se nota muchísimo de 2018 a hoy, provocado por todo lo que hubo de la ruptura de la cadena de distribución producto de COVID, ¿no? Y ahora con la guerra de Ucrania, que lo vimos en un impacto todavía mayor con la distribución de los granos y este bloqueo que había comercial y de distribución de alimentos, pues puso al mundo a cuestionarse sobre cómo rediseñar por completo la movilidad de estos productos, y eso está alterándolo todo. Pongo en la mesa un proyecto que a mí me dejó pensando muchísimo, porque es un proyecto utópico que ya tiene presupuesto, sobre esta ciudad que se llama The Line, que seguramente ya has escuchado, Fer, y que has visto, sobre este proyecto de Arabia Saudita, en donde es una ciudad rediseñada de cero. La van a construir inclusive, me refiero a rediseñada porque no tiene nada que ver con el constructo de las ciudades que conocemos hoy. Rediseñaron ese constructo y crearon toda una ciudad lineal
En lugar de ser una ciudad periférica construida para los autos, es una ciudad lineal. Y por ejemplo, el transporte de punta a punta va a ser a través de trenes de alta velocidad subterráneos. Mucho de lo que hemos estado viendo en los últimos proyectos, por ejemplo, de Elon Musk o de Virgin, que han venido trabajando en estos trenes de alta velocidad que son más rápidos y eficientes que un avión, pero bajo el subsuelo. Entonces, este futuro de la movilidad también tiene que ver con esta reconcepción que tenemos y que vamos a estar viendo, ciudades de nueva generación. Creo que el término Smart Cities ya no acomoda, se queda muy chico frente a lo que está sucediendo en el debate de cómo van a ser estas ciudades, y el futuro de la movilidad apunta mucho para allá. John, las demás no nos va a dar tiempo de revisarlas, pero quiero al menos nombrarlas. Tiene que ver con el futuro del consumo sostenible, que implica la transformación del consumo industrial e individual a través de la tecnología, justo para abordar o apuntalar el tema de los riesgos ambientales, incluido, por supuesto, el cambio climático. Y esto ya entra en la categoría de la ingeniería del mañana, ¿no? Exacto, ya no es en la era del silicio. Era del silicio, sí. Ya empieza, de hecho, desde el futuro de la movilidad ya empieza con el tema de la ingeniería del mañana. Y luego viene... No, espera, quiero hacer una punta aquí. Creo que aquí es donde cabe por primera vez, no solamente la solución está en la tecnología, Fer, también está en la cultura que tomamos como compañía. O sea, hoy todas las compañías están buscando ser mucho más sustentables, ¿no? Sin embargo, no cambian el modelo de negocio. Que eso es algo que discutíamos en Chile, perdón, no sé por qué dije cine, en Chile, en un panel sobre que los esfuerzos que están haciendo las compañías no son realmente porque quieran hacerlo, sino porque van a estar obligadas a hacerlo. No es que realmente hayan cambiado en su esencia la filosofía o el objetivo, sino pues es como, bueno, ya, vamos a seguir vendiendo, pero ahora con esto, porque pues si no, los gobiernos se nos vienen encima, los clientes se nos vienen encima, entonces es más un tema obligado que realmente una iniciativa transformadora a nivel cultural u organizacional. 100%, es más un acto o un tipo de acciones que beneficia más a su estrategia de relaciones públicas y marketing que hacia el interior de la compañía per se. Y esa desconexión les va a costar caro, porque al final del día, si quieres un futuro mucho más sustentable en donde el consumo esté así también, tanto la parte industrial, individual y de comercio, requieres un rediseño de cero de la compañía y acercarte a modelos de negocio alternativos que hoy están ahí, como los modelos circulares, por ejemplo, que ayudan a replantear y a rediseñar por completo cómo pensamos que una compañía debe de operar y generar esta energía económica, pero al mismo tiempo cumplir con todos los estándares de sustentabilidad y sostenibilidad que va a haber en los siguientes años. Bueno, seguimos, porque si no, John, insisto, ya no me interrumpas porque no nos va a dar tiempo. El siguiente es Web3, que pertenece también al tema del silicio, por supuesto. Y aquí pues tiene que ver con todas las plataformas, las aplicaciones que permiten o están habilitando el cambio y la transición hacia este futuro del Internet, que propone ser más descentralizado, con nuevos estándares, nuevos protocolos abiertos, protegiendo al mismo tiempo el derecho de la propiedad digital, brindando a los usuarios mayor propiedad de sus datos y, por supuesto, canalizando y catalizando nuevos modelos comerciales. Entonces, aquí tenemos sobre esta tendencia de Web3. Y yo solo tengo que apuntar que el interés de la Web3 creció brutalmente, sin embargo todavía no alcanza el grado máximo de innovación, porque estamos en una zona todavía de hype, todavía de suposición, todavía de sentar las bases filosóficas de lo que se va a convertir. Para mí, Web3 y toda la tecnología que hay alrededor, que no es lo mismo que la Web3, por ejemplo, hablar de blockchain o cripto no es lo mismo, es parte de una familia de tecnologías conectadas que pueden sustentar un ecosistema, pero este Web3 creo que sí, en términos del concepto que implica la Web3 o este salto evolutivo de la tecnología que usamos como web, sin duda va a sustentar mucho de las actividades a 5 o 10 años. Claro, y aquí entran todas las otras tecnologías, como las DAOs, el metaverso, el tema de DeFi, ¿no? O sea, otras tecnologías de las cuales, como dices, John, todavía no están del todo resueltas, pero ahí va increciendo cada año y cada mes, ¿no? Nos enteramos de cosas nuevas que están pasando. Y que para eso creamos el podcast Plataforma, que justo explora estas aproximaciones, estos temas, y a la velocidad de que se calientan estos temas y se vuelven culturalmente relevantes, también el podcast lo hará.
Esta que voy a decir a continuación, que es la industrialización del aprendizaje automático o machine learning, como también se le conoce, es una de las que así, pero de verdad creció exorbitantemente. En innovación, ¿no? Fue de brutal. 2,000 millones se movió a 5,000 millones, pero sé que en cantidad no suena tanto, pero en términos de las cosas y los proyectos que se han logrado en nivel de innovación, John, como bien dices, es de las que más creció en ese nivel. E insisto, todas estas tecnologías que estamos mencionando se pueden ser aplicadas en un montón de industrias, o sea, no nada más en las tecnológicas. Dejemos de pensar que la tecnología solo es para las compañías tecnológicas. Hay muchas industrias que pueden verse afectadas o beneficiadas, ¿no? Dependiendo en este tipo de tecnologías. Por ejemplo, hablan de data management, de modelos de desarrollo, de a nivel operativo, o sea, hay un montón. Financieros, o sea, servicios financieros y también de defensa y aeroespaciales. Totalmente. Brutales, sí. Pero bueno, ahí está esa. Luego tenemos en la 9... tecnologías de realidad inmersiva, que por supuesto aquí está todo lo que hemos hablado de tecnologías de realidad aumentada, de realidad mixta, de realidad virtual y de todas las realidades que hasta hoy hemos estado generando. Incluidos los metaversos, ¿no? No, pero el metaverso está más en Web 3 por toda la infraestructura que requiere. No, aquí son realidades inmersivas, que por supuesto aquí entran más el tema de los videojuegos y lo que hayan avanzado, pero no en la clasificación está en Web 3. Pero bueno, aún así, con todo y eso, sabemos que estas tecnologías de realidad inmersiva pues están siendo utilizadas. Por supuesto, la industria del entretenimiento es una de las que más ha explotado esta tecnología, sobre todo con el tema de la pandemia, pero bueno, eso no quita que otras industrias podamos utilizarlo. Por ejemplo, el tema del aprendizaje, el tema de mejores experiencias, el tema de incluso probarte una prenda con estos showrooms o mostradores virtuales, ¿no? Hay un montón de aplicaciones que ha tenido esta tecnología. Yo sí creo, y lo mencioné hace unos minutos, de que era un ecosistema conectado de tecnologías, ya no eran como nichos de tecnologías haciendo lo suyo, ahora lo veo conectado. Yo sí veo más al metaverso evidentemente corriendo en la parte inmersiva y de experiencia en esta área, ¿no? Pero en la parte tecnológica en la que mencionamos antes. Entonces creo que... creo que ese es el momentum, o sea, yo creo que a lo mejor en 5 años que veamos ese reporte ya va a estar el metaverso en esto. Creo que ahorita por el momentum en el que estamos está en Web 3 porque es que el metaverso actual, la única tesis que está allá afuera realmente corriendo son los videojuegos, Fer. Entonces, ajá, pero aquí, por ejemplo, en media y entretenimiento lo toman como todas estas experiencias que todavía no son metaversicas, porque el metaverso requiere la interoperabilidad, que es la que se está trabajando en la Web 3. Por eso te digo, yo sí creo que va a estar acá de lleno en los siguientes años. Ahora, por ejemplo, el comercio electrónico aquí tiene todo que ver, ¿no? O sea, creo que todas las redes sociales están trabajando. No conozco ninguna que no esté trabajando ahora sobre cómo hacen que usemos gafas o lentes para poder llevarnos a una realidad aumentada e inclusive correr temas de comercio electrónico al estar en ese lugar. Voy a poner un escenario. Conciertos, tú vas a un festival, llevas tus lentes o tu teléfono móvil. Sí, lo que hizo Snap con Live Nation, ¿no? Exacto. En ese momento resulta que puedes comprar algo que está sucediendo frente a tus ojos, pero que nadie más lo ve por este tema de inmersividad en esa realidad para ti peculiar y alterada y alternativa para ti a través de estas plataformas. Entonces creo que en la parte de entretenimiento, que es la primera industria que abraza toda la tecnología, creo que aquí viene un boom. No va a ser lo más importante, pero va a ser una entrada importante de experiencias de todo lo que significa entretenimiento. Luego tenemos computación en la nube hiperimetral, que aquí implica todos los centros de datos remotos, nodos locales, y apuntan, o el objetivo de estas tecnologías van encausadas a mejorar la soberanía, la autonomía, la productividad de los recursos, la latencia y la seguridad de los datos. Que creo que este es otro temazo, John, con el tema de la ciberseguridad, que muchos no están todavía contemplando y muchas empresas dicen, ay no, pero eso a nosotros no nos va a pasar. Claro, cuando todos estos ciberdelincuentes hayan terminado de explotar y acabar con las grandes empresas que hoy están atacando, por supuesto que el siguiente blanco
vamos a hacer todos los demás. El long tail de las compañías. Exacto, entonces creo que pues desde ahora hay que comenzar a trabajar en esta infraestructura. O sea, exacto, creo que tú lo mencionas bien. Esta es la columna vertebral de todo lo que está pasando en las tendencias pasadas. Sí, claro, o sea, no si tú estás correr. trabajando inteligencia artificial o Web3, pero no trabajas ciberseguridad, pues se te va a caer en algún momento. Y además necesitamos estas plataformas y servidores que tengan esta productividad, eficiencia, una latencia increíble y por supuesto seguridad altísima. O sea, creo que en este inciso que es transparente frente a todos, o sea, tú abres tu computadora y haces una búsqueda en Google y jamás te preocupas, o usas tu Facebook o Instagram, jamás te preocupas o ves los servidores detrás y este gran complejo diseño de cómputo que finalmente termina en un servicio en la nube, tú no lo ves como usuario y pareciera que lo obviaras, ¿no? Es como de, pues yo solo lo uso y funciona, ¿no? Hay toda una plataforma, una columna vertebral detrás y es esta. De hecho, es el círculo más grande de tendencia de este reporte por la cantidad de dinero que está metida, el poco interés que hay, pero sí altísimo nivel de innovación que está ocurriendo ahora mismo en ese lugar. Luego, esto nos lleva a las arquitecturas de confianza e identidad. Y aquí tiene que ver justo en la última conferencia de Apple este cambio del password al passkey, ¿no? Que tiene que ver con estos nuevos sistemas de resguardo de tu identidad o de tu seguridad con huellas dactilares u otro tipo de tecnologías. Pues bueno, estas tecnologías de confianza digital son las que permiten a las organizaciones crear, escalar y mantener confianza entre todas las partes interesadas. Y evidentemente aquí tiene que ver todo, el uso de datos, productos y servicios habilitados para este tipo de tecnologías, ya sea biométricas a través de dispositivos o incluso de documentación. En el 2020 conocimos el FBS, ¿te acuerdas que platicamos sobre el concepto de Digital Self? Que era este doble digital que va a vivir justo en estas plataformas digitales y que va a ser algo oficial tuyo, ¿no? Justo si no se camina sobre esta arquitectura de confianza e identidad personal, no podría ser posible este digital self porque cualquiera podría falsear tu identidad digital o hackearla o craquearla, que sería el término correcto para fines maliciosos. Y esto me parece, al igual que el término anterior de cómputo y toda la eficacia y seguridad que hay detrás, estos dos están ligados porque sin estos dos no puede suceder nada de lo que hay atrás en comercio electrónico o metaversos o experiencias digitales, etc. Entonces creo que esta identidad personal necesita evolucionar lo más rápido posible y está caminando mucho, o sea... sin embargo, o sea, el salto que hubo del 2018 en inversión de 14 billones, que la verdad es poco contra los monstruos que hemos estado diciendo, ahora se ha movido a 34 billones y creo que es insuficiente todavía, Fer, cuando es uno de los temas tecnológicos madre. Sí, pero no lo quiero dejar solamente en lo que dijiste del digital self. Sí tiene que ver en la parte del usuario final, pero esto también se refiere a los grandes secretos o los grandes resguardos de datos que tienen que hacer, por ejemplo, compañías petroleras, gobiernos, ¿no? O sea, no solamente es al nivel de tecnología consumo, de consumo, sí. Sino más bien en todos estos niveles. O sea, también creo que está bueno ver la robustez que esto puede alcanzar y que puede tener. Así, al final del día, esta construcción de identidad y de seguridad no solo se refiere a tu identidad individual, sino a todo lo que tú puedes acceder y que las compañías podrían acceder a través de estas tecnologías. Luego vamos a la 12, que es el futuro de las tecnologías espaciales, que aquí obviamente pues tiene que ver con todos los satélites, todas las tecnologías que habilitan o permiten operaciones y servicios espaciales. Creo que esta es del listado, la que igual podemos pensar como de, bueno, yo no estoy en eso o no puedo aplicar esta tecnología, pero creo que lo importante es no dejar de observarla, porque los cambios que se hagan a gran escala en esta tecnología siempre es así, ¿no? Todo el tema espacial termina al final de la cadena y después de unos años convirtiéndose en tecnología que después se democratiza para todo el resto de personas. Hay dos grandes habilitadores en la historia de tecnología, Fer. La primera es la guerra y la segunda es la exploración espacial.
Y creo que ahora se está calentando mucho. Creo que la llegada de los jugadores privados, como la compañía de Elon Musk, a este juego de exploración espacial, ha acelerado la conversación. De hecho, 2018 eran $4 billones y brincó de 4 a 12 billones de dólares. Sigue siendo un círculo pequeño en comparación con la cantidad de dinero metido en procesamiento de cómputo y seguridad, pero queda claro que este segmento termina influenciando la tecnología de consumo que veremos a 5 o 10 años. Ahora vamos con las tecnologías cuánticas, y este tema de el quantum se basa y está orientado obviamente al tema cuántico, que podría proporcionar un aumento totalmente disruptivo y exponencial en el rendimiento computacional para ciertos problemas y transformar las redes haciéndolas más seguras. Igual es un ente chiquitito. De hecho, en 2018 tenía 241 millones, o sea, no 1,000 millones. Ahora aumentó a 3,000 millones, lo cual fue un gran avance, pero en términos del interés todavía está en la parte más baja, porque evidentemente hablar de tecnología cuántica hay que tener, hoy solo unos cuantos pueden hablarlo, porque las computadoras cuánticas, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que ahí es de las más emergentes en ese sentido, pero por lo mismo con más potencial. Esta zona, Fer, es donde más neófito me siento, aunque le he invertido muchísimo más tiempo que cualquiera de las otras cosas que sí sé. Hoy definir la tecnología cuántica y el procesamiento cuántico y qué significa una computadora que procesa en quantums sigue siendo como ciencia oscura, ¿no? Todavía, inclusive los ingenieros que están trabajándola no logran definir ni mostrar con claridad qué es lo que acaban de descubrir, porque esto rompe con muchas de las leyes que ya veníamos trabajando sí, leyes físicas. Leyes físicas y verdades casi universales, como E igual a MC al cuadrado es una ley que no aplica a este campo y explica algo que todavía no ha sido definido. Creo que está en una zona todavía de ciencia oscura. Sin embargo, si esto se logra resolver, el siguiente salto de procesamiento de cómputo es el quantum, aunque no sabemos qué implica todavía, cuál es el riesgo. Sin embargo, el potencial queda clarísimo. Y como tú dices, o sea, era una industria de millones de dólares de inversión, 241, ahora se movió a 3, que sigue siendo muy pequeña. Sí, pasó de millones a 1,000 millones, ¿no? Exacto. O sea, el salto fue enorme, aunque el volumen sigue siendo muy pequeño. Y creo que la razón es esa, ¿no? No sabemos si lo que estamos poniendo en la mesa es peligroso o realmente importante para el cómputo, aunque la promesa es que sí. Mientras tanto, en el presente se está usando en sistemas moleculares y químicos, sobre todo de reacciones químicas en términos de electrones y cosas como muy científicas, para simular qué pasaría si mezclamos estas moléculas con estas otras y crear nuevas proteínas o nuevas aplicaciones en la industria farmacéutica, incluso en la agricultura. Entonces está usando ahora a nivel todavía muy experimentales, todavía no de toma de decisiones o accionables, pero sí de probar o iterar modelos aprovechando su poder cuántico, ¿no? Donde antes a lo mejor te tomaba mucho tiempo comprobar una ecuación algebraica, y ahora con esta inteligencia y con esta autonomía que tiene esta computación cuántica te toma menos tiempo, y ahora están en eso, como en resolver cosas que antes no habían sido resueltas, y después buscarán las aplicaciones de eso. Y viene la última tendencia, Fer. La última, que es desarrollo de software de última generación, que esto está enfocado, como su nombre lo dice, a mejorar los procesos y la calidad del software, las herramientas. Esto incluye desarrollo, pruebas, por supuesto está interconectado con el tema de inteligencia artificial, plataformas de código bajo o incluso sin código. Ajá. Entonces, esto es también una de las cosas importantes en estas tendencias, y al final creo que esta última tendencia comprueba que todas las demás están totalmente interconectadas. Sí, están interconectadas y todavía hay mucha disparidad de los proyectos y la eficiencia del software actual. Ayer en la noche estábamos buscando en las plataformas de búsqueda de renta o de arriendo de, no sé, departamentos o casas en Chile, por ejemplo, y vemos que hay una disparidad en el desarrollo y eficiencia del software de las compañías que ofrecen
ofrecen ese servicio cuando de repente te topas un Airbnb que ya elevó los estándares de experiencia, usabilidad, diseño, interfaz, etcétera, a un nivel mucho más alto. Creo que aquí este desarrollo de software y creo que el mundo se está moviendo a un escenario simbiótico entre hardware y software. Creo que ahora el software necesita evolucionar a niveles interesantes y es ahí donde también, como tú mencionas, apunta a donde se va a desarrollar la nueva web, la web 3 o las tecnologías que están alrededor conectadas. Entonces, creo que este salto no va a 5 o 10 años, empieza a ser muy urgente y esto va de ya a los 105 años, ¿no? Coincido contigo. De hecho, en este reporte, en este apartado de esta tecnología, mencionan mucho cómo se conecta con el desarrollo del software, ¿no? Y justo que este tema de desarrollar sin código o low code, como hoy se conoce, es como, oye, ya no necesitas tú ser un programador o un desarrollador, sino ahora ya hay plataformas que literalmente, por ejemplo, para montar tu sitio web de comercio electrónico antes era millones de dólares y hoy hay plataformas muy asequibles que hacen que cualquier persona sin conocimiento previo de programación pueda crear su sitio web y activar un comercio electrónico, ¿no? Y también todo esto va para allá, a código más fácil, que no solo se realiza o se produce o se diseña más fácil, sino también es más ligero para la web, por lo tanto es más ligero para el usuario, más fácil de cargar. Todo esto apunta como la canción de Daft Punk, ¿no? Como faster y todas las... Better, faster, stronger. Exacto. Entonces, hacia allá va. Y creo que es un gran reporte que, insisto, trae muchísima información que por supuesto no nos da tiempo de ver acá, pero la gente que está preocupada y ocupada por entender las tendencias tecnológicas, esto es un gran reporte que te habla de datos, te habla de inversiones, te habla de aplicaciones que ha tenido la tecnología, te habla de industrias. Es un reporte bastante completo y yo creo que ya lo vamos a agregar en los reportes anuales que valga la redundancia, reportamos en este podcast. Si lo quieren buscar, googleenlo como Technology Trends Outlook 2022 de McKinsey y ahí está. De todas maneras les vamos a dejar el link. Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Llegamos al fin de esta edición de Creative Talks Podcast, Fer, y ahora sí, platícanos todo de Chile. Bueno, pues no me va a dar tiempo a platicar todo quizás, pero sí como highlights. Uno, gracias a las personas, a Magali, a Nancy y a todas las grandes mujeres que conocí estando en Chile. De verdad estoy muy honrada, todavía sigo muy como hypeada de haber estado. Y wow con lo que se está haciendo desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. La verdad es que son cosas muy en términos de innovación basada en ciencia y tecnología muy avanzadas, que no creerías que están para mal, ¿no? Está mal que no creamos, pero no creerías que están ocurriendo en América Latina y están ocurriendo de manera bastante contundente. Muchos proyectos que apuntan hacia la sostenibilidad, hacia pues los temas que son urgentes el día de hoy y prioritarios, ¿no? Hacia la reducción de emisiones de carbono, proyectos. Lo que me gustó mucho es la interrelación y gran cohesión que hay entre la academia, los emprendedores, los inversionistas, y creo que este tema de la triple hélice y hoy ya cuádruple hélice que se estaba manejando desde hace años sobre esta integración entre la iniciativa privada, los gobiernos, la academia y las personas, las organizaciones. En Chile se está llevando a cabo, al menos lo que yo pude ver, el evento en el que pude estar, Lab to Market, se está llevando a cabo de manera bastante exitosa y creo que es un gran ejemplo a seguir para todos los demás latinoamericanos que estamos haciendo temas de innovación y creatividad. Me voy con un gran sabor de boca, con mucha tarea, porque obviamente cuando alguien o un grupo de personas te acelera tanto, lo único que te deja es como nuevas tareas, nuevas cosas en qué pensar, por supuesto nuevas colaboraciones que hacer. Creo que algo que nos falta desde mi perspectiva en Latinoamérica es como voltearnos a ver como lo ha hecho la Unión Europea, ¿no? O sea, lo único que nos falta para hacer la Unión Europea es tener la decisión de hacerlo. O sea, creo que hoy más que nunca necesitamos voltear a nuestros compatriotas y coterráneos en esta gran Latinoamérica
Me encanta lo que está pasando allá, me encanta obviamente siempre encontrar estas peculiaridades en donde aunque todos hablamos español, me tocó estar con argentinos, con colombianas, con peruanas y es tan enriquecedor, ¿no? Como ver las diferencias, las peculiaridades, las anomalías que cada región tiene, pero al final ver que tenemos tantos puntos en común, no solamente de nuestros orígenes o de las formas en las que fueron constituidas nuestros países, sino puntos en común actuales, que son la innovación, la tecnología, la ciencia, de las cuales se habla muy poco, ¿no? Cuando hablamos de ciencia pensamos normalmente en Europa o en otros países, pero que no se nos olvide todo lo que está pasando en los nuestros, y creo que es un gran momento para América Latina, una gran oportunidad que aunque todos los bemoles que hoy tenemos, sobre todo en estos temas de los gobiernos de izquierda y esta polarización que se ha extendido a prácticamente toda Latinoamérica, creo que aún con todo y eso, la resiliencia que tenemos como latinoamericanos, el folclore, la creatividad, la espontaneidad, eso hace algo muy especial, nos hace muy especiales en muchos sentidos y es algo que tenemos que tomar como un poder creativo, ¿sabes? Porque es tan peculiar nuestra forma de ver el mundo, es tan peculiar cómo pensamos que tenemos mucho que mostrarle a los demás, ¿no? Y me voy y estoy muy entusiasmada ahora mismo sobre todo lo que podremos construir con nuestros amigos chilenos y obviamente de otras partes de Latinoamérica. Hay mucho por explorar y eso me entusiasma, como que las posibilidades que hay. Creo que hay una constante en estos 2 años que hemos estado colaborando mucho con América Latina y hablo de gente desde Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, etcétera, ¿no? Y ahora pasando por Chile también, que hay una constante. Son tan peculiares los puntos de vista, pero tan únicos, que creo que dejar de vernos como entes separados y empezar realmente a colaborar y compartir este conocimiento para la resolución conjunta de problemas que además se parecen entre todos, le da un punto de vista distinto y fresco al mundo. Creo que ya hemos visto y hemos volteado demasiado a entender cómo se piensa en el occidente o en el norte polo en el polo norte del planeta y lo que está pasando con Europa y Estados Unidos. Y de repente no volteamos a ver la parte sur y América Latina tiene bastante que aportar. El problema es que uno, no nos la creemos y dos, no estamos colaborando y somos como islas separadas y creo que necesitamos desde esa peculiaridad de la separación ahora comenzar a encontrar los puntos en común y colaborar. Creo que esa sería la única llave, Fer, y ese es el potencial que yo logro ver de todo esto que hemos estado recorriendo. Ya platicaré a profundidad en el siguiente podcast porque de hecho hay muchas tecnologías que vi allá que voy a agregar, por supuesto, en el reporte de tendencias de 2023. Pero bueno, ya habrá más tiempo. Mientras tanto, les agradezco que estén acá. John, de nueva cuenta, feliz cumpleaños. Qué placer tenerte en esta vida y qué honor ser tu compañera de vida. Espero poder estar aquí en cada cumpleaños contigo compartiendo y haciendo lo que más nos gusta. Te amo y te deseo un nuevo año increíble porque lo único que mereces es lo mejor. Entonces, muchas felicidades. El placer es todo mío y ya los que están escuchando este podcast se dan cuenta de lo afortunado que soy y lo afortunado también de que tú estés aquí en este podcast y viajar. Fer, yo también te amo. Qué placer estar en esta línea de espacio-tiempo haciendo esto que hacemos en este momento. Nos vemos en el futuro, Fer. Antes de irnos, John, rápido, 13 de octubre vamos a tener nuestra celebración de los 200 episodios, lo cual me entusiasma muchísimo. Va a ser en el Centro Mexicano de Filantropía, el CEMEFI. Vamos a citarnos a las 5 de la tarde para poder platicar a gusto, estar ahí. Ya estamos creando todos los materiales de comunicación de esto, pero ustedes tienen la primicia por escuchar este podcast. 13 de octubre vamos a celebrar nuestro episodio número 200. De verdad, gracias a los que nos han mandado mensajes. Qué maravilla que esto llegue a tantas personas, a tantos oídos, y no siento más que agradecimiento también con ustedes. Así que ahí estaremos celebrando y compartiendo nuestro primer hito de este objetivo que nos autoimpusimos, llegar a los primeros 1000. Pues bueno, ahí vamos. Llevamos una cuarta parte y esperamos que sea la primera celebración de muchas. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro.
Black Creative Intelligence presenta.